Buenas noches, hermanos, dándole nuevamente gracias a Dios porque estamos un día más y una noche más en su presencia. Te rogamos, Dios Padre, la presencia del Espíritu Santo para que sea guiándonos y que tu palabra sea lámpara a nuestros pies y umbrera a nuestro camino. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre. Vimos hace 8 días, hermanos, que estábamos hablando sobre las pruebas y las tentaciones. Ya vimos las pruebas y dijimos que la prueba es diferente a las tentaciones. Vamos a ver lo que qué son las tentaciones y también la salida de las tentaciones. Santiago 1:13. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Romanos 6:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, que quiere decir en sus deseos desordenados. Sigue diciendo en Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y es seducido. Dejarnos llevar por nuestros sentidos, por nuestros 5 sentidos, porque vemos que cuando nosotros vemos un ejemplo, un hombre gallardo, esbelto, hermoso. Y si nosotros estamos acostumbradas como a ser de esas mujeres enamoradizas, pues vamos a mirar, a cavilar en nuestras mentes, a ver cómo vamos a metérnosle suavemente o viceversa. También puede ser viceversa. En la tentación, para la tentación vemos que son los 5 sentidos que se están utilizando acá, que Satanás también utiliza los 5 sentidos de nosotros. ¿Por qué? Porque resulta que Satanás, él sabe nuestras debilidades, él sabe lo que nos gusta. Y un ejemplo, si yo estoy en una dieta estricta, pero de pronto me ponen un manjar delicioso y yo sé que no puedo comer ese manjar porque me va a hacer daño, pero me lo ponen ahí adelante, entonces a mí no me va a importar y lo voy a tomar y lo voy a comer. Al comerme ese manjar, me va a ser delicioso y voy a saciar mi apetito por el momento. Pero las consecuencias pueden ser desastrosas. Igualmente queda con la concupiscencia, que es nuestro pecado que mora por naturaleza en nosotros. Dice la palabra de Dios que el que dice que no ha pecado le hace mentiroso a Dios. Todos pecamos. Todos estamos con ese pecado en nuestra carne. ¿Cuántos? Cada uno de nosotros lo sabemos. Y todos estos 5 sentidos nos seducen y nos dejamos llevar por esos deseos desordenados que por naturaleza tenemos en nuestro cuerpo. La tentación lo único que busca en nosotros es satisfacer los deseos bajos que hay en cada uno de nuestro miembro de nuestros cuerpos, como el ojo, la boca, las manos, etc. Y así satisfacer los más bajos deseos y hacer cualquier cosa, sin importar a quién estemos haciendo daño o a quién estemos afectando. Lo importante es disfrutar el momento.
Dios dice la palabra acá que Dios no puede ser tentado ni Él tampoco tienta a nadie. Porque sería un Dios injusto que nos pusiera la tentación por delante, sabiendo que nosotros somos débiles, y después juzgarnos, después condenarnos. Sería injusto. Por eso la palabra de Dios dice que Él no tienta a nadie, ni tampoco Dios puede ser tentado. Recordemos el Señor Jesucristo cuando fue al desierto por el Espíritu Santo, fue llevado y fue tentado por Satanás. Entonces, Él fue tentado en su carne, en su humanidad, pero tengamos bien en claro, Él nunca pecó. Una de las cosas para caer en la tentación, la decisión es nuestra. A nosotros nadie nos obliga ni nos pone de pronto un cuchillo para caer en esa tentación, sea la tentación que sea. Nosotros vimos en la prédica pasada las pruebas, pero las tentaciones son totalmente diferentes. Entonces estamos en el libre albedrío, entonces la tentación se nos presenta a la orden del día y nosotros somos libres de tomarlas o dejarla. Eso es cuestión de nosotros. Santiago 1:15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, siendo consumado a luz, da muerte. En eso les estaba dando ese ejemplo del manjar, no solamente del manjar. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, hermanos, hubieron patriarcas, hubieron reyes que cayeron en tentación. Por nombrarles así por encimita, miremos a Sansón. Sansón, Dalila lo sedujo. ¿Y qué le costó a él? Los ojos. Finalmente, la muerte. Pero vimos que fueron ejemplos, como dice la palabra de nosotros, que todo eso quedó como ejemplo para nosotros, para que nosotros no repitamos lo mismo. Para eso se escribió, para eso la palabra de Dios es completa, es directa. Entonces, como les estaba diciendo, nosotros pecamos o caemos bajo la tentación, es bajo nuestra responsabilidad. Y no porque Dios nos ponga la tentación a nosotros por delante. Y que no haya otra más solución, sino que ceder ante cualquier tentación porque de pronto alguien nos obligue o porque las circunstancias nos obligaron. Lo hacemos porque nos dejamos arrastrar voluntariamente, porque no tenemos simplemente la suficiente fuerza espiritual para resistir la tentación. También, otra cosa, para caer en la tentación es porque desconocemos la verdad. Y al desconocer la verdad, somos blanco fácil de Satanás. Sencillo. ¿Qué es la verdad? Dice Juan 14:6. Y Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esa es la verdad. La falta de conocimiento de la verdad. Si no estamos escudriñando la palabra de Dios, si no nos estamos poniendo la armadura de Dios como debe de ser, y no estamos constantemente en oración, somos blanco fácil de Satanás. Otra de las salidas que nos dice el Espíritu Santo, dice, aquí en ningún momento, hermanos, porque a veces uno falla por no conocer la verdad. A veces nosotros esperamos es que Dios venga y nos quite los pecados a nosotros. Pero aquí la palabra de Dios es tan clara que dice en Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal,
Eso es trabajo de nosotros. ¿Y qué es lo terrenal en nosotros? Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricias, que es idolatría, ira, enojo, blasfemias, malicia, palabras deshonestas de vuestras bocas. No mintáis los unos a los otros, despojados del viejo hombre. Igualmente, acá el Señor, el Espíritu Santo nos dice, despojados. Aquí no dice la palabra de Dios y yo los voy a despojar. Eso nos corresponde es a nosotros. Y revestidos del nuevo hombre, el cual es conforme a la imagen del que lo creó, el cual se va renovando hasta el conocimiento pleno. Toda esta en Colosenses 3:5, cuando dice el Espíritu Santo que haced morir nosotros lo terrenal, nosotros tenemos que hacer morir lo terrenal. El listado grande que les leí. En ningún momento el Señor va a mandar a alguien para que de pronto nos digan, Sandra, deje de tomar tanto. No, eso me corresponde a mí, porque aplicamos la palabra de Dios, porque Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Yo puedo. Y cobardía es dejarme vencer de las tentaciones. Entonces, esa es una de los consejos que nos da el Espíritu Santo. Y revestidos del nuevo hombre que según Dios nos creó a imagen y semejanza. Quiere decir el nuevo nacimiento, cuando nosotros tenemos un arrepentimiento genuino y nos apartamos del pecado, alcanzamos misericordia, entonces el Señor pone en cada uno de nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces ya nosotros no vamos a hacer lo que anteriormente estábamos haciendo porque amamos a Dios, tememos a Dios y amamos nuestro prójimo. Otro de los consejos que nos da el Espíritu Santo están en Juan 5:39, dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Entonces, aquí el Espíritu Santo, si el Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, el Espíritu Santo, el primer consejo es que tenemos que nosotros hacer morir lo terrenal en nosotros. Después, revestirnos del nuevo hombre que se va renovando poco a poco mediante el conocimiento. La respuesta, Juan 5:39, en las Escrituras, en la palabra de Dios, porque ellas son las que dan testimonio del Señor. Y el Señor mismo dice, y no queréis venir a mí. Significa, no quieren venir a escudriñar mi palabra para que tengan vida eterna. Otra de las cosas y un ejemplo que nos pone el Espíritu Santo está en Hebreos 4:15, que dice, porque no tenemos a un sumo sacerdote, es Cristo, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, nuestro Señor Jesucristo. Otro consejo que nos da y otra característica que nos da el Espíritu Santo está en Primera de Juan 2:9, dice, todo el que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel
que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Juan 5:13 dice, y sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. Si se dan cuenta cómo va la palabra de Dios, nos va dando la respuesta para vencer las tentaciones. Santiago 4:7, otro consejo. Someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Resistid quiere decir es no obedecer a cuanta tentación se nos aparezca. Y someternos a Dios, ir a las Escrituras. Queremos saber la voluntad de Dios, las promesas que Dios tiene para nosotros. Si hacemos todas estas cosas hermosas, tenemos que venir a las Escrituras, no indagar, sino venir directamente a las Escrituras. En Colosenses 2:10 dice, y vosotros estáis completo en Él, que es en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. O sea, nosotros estamos completos si estamos obedeciendo a Dios. Y si resistimos esa tentación, déjenme decirle, hermanos, que es como para uno darle risa, cómo sale corriendo la tentación. Resistir no es reprender, ¿no? Que pongamos yo te reprendo y no. Resistir es evitarla, no ir, no, como dice la palabra de Dios, no practicar pecado con otras personas. Eso es resistir. Efesios 6:12 dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. En Efesios 6:11 está la armadura de Dios. De esos que nos tenemos que vestir, cada uno de nosotros. Y tenemos que ir a las Escrituras, decir, bueno, vamos a ver cómo es la armadura de Dios, cómo se utiliza la armadura de Dios. Y ténganlo por seguro que vamos a recibir la respuesta. En Primera de Corintios, hablando del apóstol Pablo, otra de las cosas, hermanos, toda la Escritura es inspirada por los santos hombres de Dios que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Hay personas que no, eso les pasó a los de Efesios, eso les pasó a los de Corintios, nosotros nada que ver. Si nosotros no tuviéramos nada que ver, entonces el Señor o estos hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo no hubieran escrito las Escrituras. A veces el apóstol Pablo hace referencias y pone ejemplos a personajes porque él estuvo en Listra, estuvo en Iconio, estuvo en Éfeso, estuvo en Asia, mejor dicho. Pero si nosotros nos ponemos a comparar ese tiempo al actual, prácticamente estamos viviendo prácticamente lo mismo dentro del cuerpo del Señor Jesucristo, que es su iglesia. Estamos viviendo lo mismo. Descontextualizan la palabra. Ya como dice, el amor de muchos se está enfriando. Dice el Señor Jesucristo, ¿será que cuando venga el Hijo de este hombre, del hombre, habrá todavía fe en este mundo? Pregunta el Señor. También me pregunto yo. Uno de los ejemplos que el apóstol Pablo nos da en 1 Corintios 9:14 es el siguiente. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero es uno solo el que se lleva el premio? Corred pues de tal manera que lo obtengáis. Todo el que lucha de todo se abstiene y a la verdad para recibir una
corona corruptible, nosotros una corona incorruptible. Así que yo de esta manera corro no como a la aventura, de esta manera peleo no como que golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre, no siendo que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Esto quiere decir que él dice que él azota su cuerpo y lo pone por servidumbre. Quiere decir, hermanos, no darle gusto a la carne. Que si nosotros hemos estado, de pronto tenemos, no sé, algún aguijón, algo, por ejemplo, hermana, yo soy adicto a la pornografía. Entonces yo digo y aplico la palabra del Señor. Señor, no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo puedo decirle no a la pornografía. Eso es someter, azotar el cuerpo. Unos lo interpretan como cogerse como a correazos, ¿no? Y eso no es de Dios, porque estamos maltratando este cuerpo que es el templo del Espíritu Santo. Estamos maltratando a Cristo, a este cuerpo que forma parte de la iglesia de Cristo, que es un miembro de su cuerpo. Entonces, no es permitido nosotros mismos azotarnos y pegarnos. Literalmente, el apóstol habla de no darle gusto a la carne. Otro ejemplo, me encanta el alcohol, soy borracho, parrandero y jugador. Y se me presentan personas y me invitan y me dicen camine y yo invito y yo pago. Decir uno, no, eso se llama resistir. No. Y punto. ¿Por qué? ¿Por qué no? Sencillo, no nos vamos a poner a ser religiosos. Ay, no, es que eso es pecado. Ay, no, es que no. No, porque vamos a perder un alma. Nosotros también tenemos que tener esa sabiduría por parte de Dios y la guía del Espíritu Santo para predicar el Evangelio, no entrar tanto en religiosidad. La vida cristiana, hermanos, se requiere de mucho esfuerzo, mucha decisión y sacrificio. Porque como los atletas, ellos se esfuerzan cada día. Los atletas de acá es para ganarse una corona corruptible. Nosotros, como atletas en Cristo, es para ganarnos una corona incorruptible, vida eterna. ¿Cómo? Uno, desechando, en Primera de Timoteo 4:7 dice, desechando las fábulas profanas y viejas, ejercitándonos en la piedad, porque el ejercicio corporal poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y la vida por porvenir. Primera de Corintios 6:12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Eso es lo que el Espíritu Santo nos quiere dar a entender. No dejarnos dominar por nuestros deseos que están en nuestra carne. Dice la palabra de Dios aquí en Primera de Corintios 10:13. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podemos resistir, sino que también junto a la tentación sino que también nos dará junto a la tentación la salida para que podáis soportar. Lo que hacemos en el momento de la prueba
hermanos, es hacer uso de nuestros recursos, nuestra propia opinión, y no buscamos directamente la dirección de Dios. Y muchas veces estamos pasando una prueba, sino una consecuencia de sabias decisiones de nuestras propias decisiones. En otras palabras, si estamos pasando una prueba, como ya lo había explicado, nos echan del trabajo y el hermanito deja la billetera ahí, y la billetera me cayó del cielo y tomo yo la billetera. Pero como dice la palabra de Dios, no tomamos en cuenta a Dios. Nos olvidamos de Dios, definitivamente. Nos olvidamos porque no los consultamos. Nos olvidamos en el momento de abundancia, en el momento de felicidad. Recuerde que consultar a Dios en cada decisión que nosotros tomamos es depender de Dios. Pero si tomamos a Dios de último recurso, como siempre yo he dicho, solo de bombero para apagar incendios, entonces vamos a ser blanco fácil de Satanás. Que a veces hay que resistir la prueba para no caer en tentación. Las pruebas son esenciales en cada una de nuestras vidas para ejercitarnos la fe. Pero muchas veces en las pruebas nosotros, como dicen, abandonamos el barco. Simplemente porque estamos pasando la prueba. Simplemente porque de pronto Dios no me escucha. Estamos haciendo la voluntad de Dios, escudriñando su palabra. Estamos entregando las buenas nuevas a nuestro prójimo. Tenemos que poner primeramente y en primer lugar a Dios y aprender a depender de Dios. Recuerden, hermanos, separados de la mano de Dios, nada podemos hacer. En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. En otras palabras, si nosotros estamos pasando una prueba, por más dura y difícil que sea, si tenemos fe en Dios, porque el Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si tenemos fe en Dios, tenemos que tener y ejercitar la paciencia. Y tenemos que esperar a que el Señor nos dé la respuesta. No tomar el recurso más fácil, como muchas veces, ¿no? Yo adulteré porque lo necesitaba, robé porque lo necesitaba, pero entonces, ¿dónde está la fe? Entonces, por eso la palabra de Dios nos guía a la verdad. Cuando nosotros no conocemos la verdad, fácilmente nos dejamos caer en tentación. Pero cuando nosotros llegamos a la verdad que es Jesucristo, que es el camino, que es la verdad y que es la vida, vamos a aprender a depender directamente de Dios. Él nos va a abrir puertas. Él no nos va, dice el Señor, que Él es galardonador de los que le buscamos. Entonces Él nos va a dar la salida. Si estoy sin empleo, si estoy atravesando una situación dura, sigamos doblando rodilla, sigamos clamando a Dios, escudriñemos la palabra, seamos como esa viuda que era
Dígale todos los días al juez, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia, hasta que el juez dijo, ya no más, háganle justicia. Así es Dios. Simplemente Él a veces demora la respuesta porque nosotros queremos ya. Y nos están ejercitando la paciencia. Entonces muchas veces la prueba a muchos los lleva a la tentación, finalmente al pecado. Entonces hemos estado hablando, hermanos, de llevar fruto y mucho fruto. Si es la voluntad de Dios, vamos a ver cuáles son los frutos. Son los frutos del Espíritu Santo, pero directamente el Señor Jesucristo, ¿qué es lo que quiere de nosotros? ¿Qué es realmente lo que muchas veces nos dicen? El Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros. Vamos a ver si es verdad el propósito y cómo ejercitar esos frutos del Espíritu Santo. Espero, hermanos, que pongamos en práctica todo este conocimiento. Doy los versículos para que tomen un momento y empiecen a escudriñar la palabra de Dios. Y dependamos directamente del Señor. Inclinemos nuestros rostros, vamos a orar. Dios mío y Padre de mi Señor Jesucristo, te damos la gloria y te damos la honra. Venimos delante de ti, Padre, pidiéndote perdón por cada uno de nuestros pecados, porque reconocemos, Señor, que te fallamos de una o de otra forma, Padre. Perdónanos, Señor. Señor Jesús, sé propicio a nuestro pecado. Nuevamente, Padre, te damos gracias por esta palabra tan hermosa, Señor. Y teniendo entendido, Padre, que tú no tientas a nadie, ni tampoco puedes ser tentado, pues tú eres Dios grande y poderoso. Y sería injusto que tú nos tentaras, Señor, para después juzgarnos y después echarnos al lago del fuego. Y tú eres un Dios justo y amoroso. Te damos gracias por esta hermosa y preciosa palabra, Señor. Ya que nosotros, Señor, en otro tiempo estábamos acostumbrados a practicar el pecado, a vivir en deleites y en placeres. Pero esta noche el Espíritu Santo nos exhorta y nos dice que hagamos nosotros morir lo terrenal que hay en nosotros. Porque el pecado, Señor, nos separa de ti, Señor. Esa cima es la que impide que tú vengas, Señor, y que tú nos respondas muchas veces nuestras oraciones. Que esta palabra, Señor, nos confronte en esta noche para reconocer en qué estamos fallando y corregirnos, Padre. Y cuando nosotros nos hayamos corregido, como dice tu palabra, entonces empiezas tú, Señor, a crear en nosotros una nueva criatura, a imagen y semejanza de Cristo. Permítenos, Padre, tener ese nuevo conocimiento y ese crecimiento en Cristo para seguir las pisadas y el ejemplo que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo cuando fue tentado, Señor, pero sin pecado. Por eso es necesario hacer morir lo terrenal en nosotros, para que Satanás no gane ninguna ventaja, Señor. Que podamos poder estar firmes contra las acechanzas del diablo, Señor, por medio de la armadura de Dios que tú nos has dejado, Padre, para resistir al diablo. Sabemos que para resistir al diablo tenemos es que someternos a ti, Señor, escudriñar tu palabra y hacer tu voluntad, amarnos los unos a los otros, Señor. No de palabra, sino de hecho. Padre, te ruego por mis hermanos, por cada uno de este grupo, Señor.
Te pido, Padre, que esta palabra, Señor, que es la semilla de tu palabra, sea sembrada en cada uno de estos corazones que la escuchan. Pues al fin y al cabo, Padre, tú eres el que le das el crecimiento. Por eso te ruego, Padre, en el nombre de mi Señor Jesucristo, que esta palabra que ha sido implantada esta noche, seas tú, Dios eterno, dándole el crecimiento a cada uno de estos corazones. En el nombre de mi Señor Jesucristo, te lo pido, Padre. Que mis hermanos sean hacedores de tu santa y preciosa palabra, Señor. Que sea, Señor, tú poniendo en cada uno un corazón limpio y un espíritu nuevo, Señor. Te pedimos, Padre, el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros que sea guiándonos, Señor. Te pido también, Padre, que esta palabra sea refrigerio para nuestras almas y medicina para nuestros huesos. Te ruego, Padre, que aquellos hermanos que están sin empleo, que seas tú abriendo, poniendo gracia en cada uno de ellos, y que sean concebidas las peticiones de cada uno de sus corazones, Padre. Te ruego, Padre, que guardes a cada uno de ellos su entrada y su salida. Y también pongo, Señor, las almas de cada uno de ellos te las encomiendo, Padre, a ti, Padre. Cuídalas, Señor. Te lo ruego, te lo suplico en el nombre de mi Señor Jesucristo. Y guíalos, Padre. Dales la fortaleza en medio de la prueba, Padre. Y permíteles que vayan a escudriñar tu palabra. Te pido, Padre, que los santifiques en tu verdad, Padre. Y que donde tú estás, Señor, también estemos nosotros, junto contigo, Señor. Allá en las moradas donde tú, Señor, prometiste que nos llevabas, que ibas a preparar a cada uno de nosotros, aquellos que hacen tu voluntad y que te obedecen, Padre. Gracias, Señor, y pongo esta noche y esta semana, Señor, en tus santas y preciosas manos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre. Amén y amén. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Paz y gracia, bendiciones, buenas noches.